Primero que todo, quiero saludar muy respetuosamente a nuestro profesor, al doctor Miguel Alexander Castillejo, y a nuestros compañeros de formación académica. El grupo está conformado por Alex Ochoa Díaz y Ricardo Granados Bauque, teniendo como objetivo analizar la política económica de Canadá. Ahora bien, vamos a hablar de la ubicación geográfica del país de estudio. Canadá es un país situado en la región norte del continente americano, específicamente en América del Norte, limita al sur y al noroeste con Estados Unidos, lo que refleja una relación geográfica y geopolítica muy estrecha con su país vecino. Además está rodeado por tres importantes océanos: Atlántico al este, el Pacífico al oeste, el Ártico al norte, lo que le otorga una posición estratégica en términos marítimos y climáticos. Una de las características más destacadas de Canadá es su extensión territorial, con una superficie aproximadamente de 9.9 millones de kilómetros cuadrados, lo cual lo posiciona en el segundo país más grande del mundo después del país de Rusia. Esta enorme extensión le permite contar con una gran diversidad de paisajes, ecosistemas y recursos naturales. Además, posee la costa más extensa del planeta, lo que incluye directamente con su biodiversidad marina y su economía pesquera y portuaria. Administrativamente, podemos contarles que Canadá está compuesta por 10 provincias, 3 territorios, que juntos conforman una federación organizada bajo una monarquía parlamentaria. Sus principales ciudades son Toronto, que es el centro financiero más importante del país; Montreal, reconocida por su riqueza, cultura lingüística; Vancouver, que está ubicada en la costa pacífica y conocida por su desarrollo sostenible; y por supuesto Ottawa, que es la capital de Canadá y sede del gobierno federal. También hablamos de su población. De acuerdo con los datos actualizados del Instituto de Estadística de Canadá, en el año 2024 la población del país es aproximadamente 41.465.298 habitantes. Un aspecto relevante de la distribución de la población es que alrededor del 80% de los canadienses viven en el sur del país, específicamente a menos de 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Esa concentración se debe principalmente a las condiciones climáticas más favorables en esta región, así como el desarrollo económico por la cercanía a Estados Unidos, la infraestructura urbana y las oportunidades laborales que se concentran en las grandes ciudades del sur. Esta configuración demográfica evidencia un país con vasta extensión de territorio poco habitado, especialmente en el norte, lo cual plantea importantes desafíos, en términos de conectividad, provisión de servicios y desarrollo regional. Bueno, en esta diapositiva hablaremos de la economía canadiense, la cual se caracteriza por su diversificación y por el peso significativo del sector de servicios, aunque también mantiene una fuerte presencia en las actividades industriales y agrícolas. En primer lugar, el sector agrícola representa el 1.8 del Producto Interno Bruto y emplea aproximadamente el 1% de la población activa. A pesar de su bajo peso relativo en el empleo, es altamente productivo y estratégico, con exportaciones valoradas aproximadamente 60 millones de dólares canadienses, destacándose como el líder mundial en trigo y organismos genéticamente modificados. El sector industrial, por su lado, aporta el 22.5% del Producto Interno Bruto y concentra el 19% del empleo nacional. Dentro de este sector, la manufactura representa un componente clave, generando ingresos aproximados de 935 millones de dólares canadienses para el año 2023, lo que equivale a aproximadamente el 9% del PIB. Esta actividad es fundamental para el comercio exterior y la innovación tecnológica del país de Canadá. El sector de servicios es el más significativo de la economía canadiense, con una participación del 69.6% del Producto Interno Bruto y más del 80% del empleo nacional. En este sector destacan actividades como el turismo, que aporta el 1.5% del Producto Interno Bruto y genera cerca de 700.000 empleos directos, así como el comercio minorista, que alcanzó ventas por 794 millones de dólares canadienses para el año 2023. En cuanto a indicadores sociales y macroeconómicos, la tasa de desempleo ha mostrado un aumento pasando del 5% en 2023 al 6.5% en septiembre de 2024, lo cual refleja ciertas tensiones en el mercado laboral. Por otro lado, el ingreso per cápita se sitúa en 64.566 dólares estadounidenses, según el Fondo Monetario Internacional para el año 2024, mientras que el índice de pobreza afecta el 9.9% de la población, de acuerdo con el censo de 2022. La inflación ha demostrado una tendencia positiva, disminuyendo del 3.9% en 2023 al 2.4% en 2024, con proyecciones de estabilidad para el año 2025 y 2026, según el FMI. Respecto al crecimiento económico, se estima que el Producto Interno Bruto real crecerá en 1.3% para el año 2024.
con una proyección de crecimiento del 2% en 2025. Estas son proyecciones, las cuales impulsada por una recuperación del consumo en 2026. No obstante, se identifican riesgos potenciales como la posibilidad de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos sobre productos canadienses, lo que podría afectar el comercio bilateral entre estos dos países vecinos. En esta diapositiva mostramos las autoridades que intervienen en el desarrollo económico del país de Canadá. La política económica de Canadá se articula a través de un sistema federal en el cual distintas instituciones de nivel de gobierno desempeñan funciones claves en su formulación, implementación y, por supuesto, la supervisión de las estrategias económicas del país. En primer lugar, el gobierno federal tiene la responsabilidad de definir las políticas macroeconómicas y de elaborar el presupuesto nacional a través del Ministerio de Finanzas. Se gestiona la política fiscal, el control de la deuda pública y la planificación del presupuesto federal. Por su parte, el ministerio conocido como Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá lidera las políticas de relación con la innovación y la competencia empresarial y la atracción de inversión extranjera. También existen instituciones especializadas como Export Development Canada y Business Development Bank of Canada, que brinda financiamiento y apoyo técnico a exportadores y pequeñas empresas, promoviendo así el desarrollo del comercio exterior y la expansión empresarial. El Banco de Canadá, como banco central del país, desempeña un papel fundamental en la estabilidad macroeconómica. Sus funciones incluyen el control de la inflación y la estabilidad de los precios, mediante una regulación de las tasas de interés y el manejo de la oferta monetaria. Además, es responsable de la emisión de la moneda nacional y el respaldo del sistema financiero, garantizando su solidez y confianza pública. También encontramos el Parlamento de Canadá, que cumple función legislativa central en el ámbito económico. Es el órgano encargado de aprobar las leyes económicas y ratificar el presupuesto federal, permitiendo así la implementación efectiva de las políticas propuestas por el Ejecutivo. Por otro lado, los gobiernos provinciales y territoriales también juegan un rol esencial. Tienen competencia en áreas claves como la educación, la salud, la energía, la infraestructura y el manejo de recursos naturales. Además, diseñan e implementan programas de inversión y desarrollo regional en coordinación con el gobierno federal para responderle a las necesidades específicas de sus territorios y fortalecer el crecimiento económico de todas las regiones del país. En conjunto, este entramado institucional garantiza una gestión económica descentralizada y coordinada, adaptada tanto a los desafíos nacionales como a las realidades regionales. Acá hablaremos de la política fiscal. Canadá tiene 3 niveles de gobierno: federal y municipal, lo reiteramos, los cuales ofrecen servicios esenciales como salud, educación, transporte e infraestructura. Para financiarlos, el Estado recauda impuestos provincialmente, el impuesto sobre la renta y los impuestos al consumo, como GST, PST y HST. La política fiscal dirigida al gobierno federal busca mantener la estabilidad económica, controlar la inflación y reducir la desigualdad social, mientras la recaudación de impuestos y el gasto público. El presupuesto anual define cómo se distribuyen estos recursos y el sistema es progresivo, es decir, quienes más ganan, más pagan. Durante la crisis como la pandemia del COVID-19 o la guerra en Ucrania, el país aplicó políticas fiscales expansivas para apoyar a la población. Desde 2023 ha adoptado una política más estricta para controlar la inflación y reducir el déficit, que en 2024 fue de 61.900 millones de dólares canadienses. A pesar de un alto nivel de deuda pública, el 106.1% del Producto Interno Bruto de 2024, se proyecta una estabilidad fiscal hasta el 2026. Además, el gobierno federal realiza transferencias de fondos a provincias y territorios para garantizar servicios como salud, educación, mantenimiento y así la equidad territorial y la cohesión económica nacional. Hablamos también de la política monetaria de Canadá. La política monetaria de Canadá, dirigida por el Banco Canadiense, tiene como objetivo principal mantener la inflación baja, estable y predecible, en torno al 2% dentro de un rango de 1 al 3%. Esta estabilidad de precios ayuda a mejorar el bienestar económico de las poblaciones, ya que favorece decisiones informadas en consumo, inversión y empleo. El Banco de Canadá utiliza como herramienta principal la tasa de interés de referencia e influye en los préstamos del ahorro del valor del dólar canadiense. Si la tasa sube, se frena la inflación, pero se desacelera la economía. Si baja, se estimula el crecimiento, aunque puede aumentar la inflación. Canadá aplica el régimen de cambio flexible, dólar flotante, lo que permite adaptar su política monetaria a las condiciones internas del país. Además, el banco busca un equilibrio entre la demanda agregada y la capacidad productiva para evitar presiones inflacionarias a largo plazo. En conjunto, esta política busca mantener una economía estable, con precios controlados y empleos sostenibles.
La política social y de desarrollo en Canadá. En primer lugar, Canadá se caracteriza por ser una federación descentralizada donde las provincias gestionan la educación, la salud y la asistencia social. Sin embargo, el gobierno federal ha tenido un rol fundamental gracias a su capacidad de gasto, especialmente durante la administración Trudeau. Entre 2014 y 2023, el gasto social pasó del 5,5 al 8,2% del PIB, con programas emblemáticos como el subsidio infantil, la reforma del plan de pensiones y el programa de cuidado infantil. Aunque se hablaba de cooperación intergubernamental, en la práctica prevaleció un enfoque más centralizado. En cuanto a la política de desarrollo, Canadá no tiene un plan nacional único como otros países, sino que articula estrategias sectoriales y federales, destacando la Agenda 2030 y la Estrategia Federal de Desarrollo Sostenible. A esto se suma programas específicos como el Housing Accelerator Fund para vivienda y la Sustainable Jobs Act de 2024, enfocada en empleos verdes. En conjunto, la política social y de desarrollo busca fortalecer el bienestar, promover la sostenibilidad y mantener un equilibrio entre acción federal y autonomía provincial. La política exterior y comercial en Canadá. En el ámbito de la política exterior, Canadá se debate entre el pragmatismo y el internacionalismo. Durante el gobierno de Harper se priorizaron los intereses económicos y de seguridad, especialmente en América Latina, con foco en comercio y minería. Con Trudeau se buscó retomar el rol histórico de potencia intermedia, promoviendo derechos humanos, igualdad de género y multilateralismo con una participación más activa en foros internacionales y crisis regionales, como la de Venezuela. En cuanto a la política comercial, Canadá ha consolidado una estrategia de diversificación para reducir la dependencia de Estados Unidos. Ha firmado acuerdos clave como el TMEC, el CETA con la Unión Europea y el CPTPP en Asia-Pacífico. La OMC reconoce su compromiso con el libre comercio y la transparencia, aunque advierte tensiones por la necesidad de proteger sectores sensibles como la agricultura y la cultura. Al mismo tiempo, Canadá incorpora cláusulas ambientales y laborales en sus tratados, mostrando una visión donde el comercio no solo es crecimiento económico, sino también sostenibilidad y equidad. La balanza de pagos comercial y cambiaria de Canadá. La balanza de pagos de Canadá en 2024 reflejó un déficit de 15.600 millones de dólares canadienses, con un fuerte superávit frente a Estados Unidos, pero un déficit mayor con el resto del mundo. Esto evidencia la alta dependencia de la economía canadiense de su principal socio y la necesidad de diversificación. La balanza comercial mostró una evolución positiva. En diciembre de 2024 registró su primer superávit en 10 meses y en el primer trimestre de 2025 alcanzó 1.200 millones de dólares canadienses. Este resultado estuvo impulsado por las exportaciones energéticas y un repunte en la competitividad externa. Finalmente, en la balanza cambiaria, las reservas internacionales crecieron de 110 a 118 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, fortaleciendo la capacidad del país para responder a choques externos. Canadá no interviene de forma continua en el mercado cambiario, pero se apoya en estas reservas robustas para garantizar liquidez y confianza en su política monetaria. En cuanto al crecimiento económico de Canadá, se ha mostrado un desempeño moderado en los últimos años, con un crecimiento cercano al 1,3% en 2024 y proyecciones de alcanzar el 2% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada por el comercio internacional, el sector energético y el aumento poblacional gracias a la inmigración, aunque enfrenta retos por un mercado laboral menos dinámico. Factores como los acuerdos comerciales, la transición hacia una economía verde y digital y la alta dependencia del mercado estadounidense marcan la agenda futura.
el Banco de Canadá, con su política monetaria, también juega un papel central para mantener la inflación controlada en torno al 2%. En conclusión, Canadá mantiene un crecimiento resiliente, aunque moderado, enfrentando el reto de diversificar su economía y adaptarse a los cambios globales, mientras sostiene su posición como una potencia intermedia. Muchas gracias.